Hola, buenos días. Muchas gracias por venir al primer congreso de la Sociedad Chilena para el Estudio de la Arqueósfera. Estamos muy sorprendidos de tanto interés y estamos muy felices que han venido de todos los rincones de Chile y también de otros países. Y quiero pedir a Hans Richter, recién nombrado director de investigación de la Universidad Austral, para decir algunas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos a esta linda aventura que es crear una nueva sociedad científica en Chile. Yo pensé que, preguntaba a Mario, pensé que estaban constituidos hace poco y era su primer congreso, pero me dice no, hicieron el congreso, se van a tratar de constituir mañana. Yo le deseo mucho éxito en eso, porque es evidente que esta temática es tremendamente relevante para el país. Tenemos enormes responsabilidades con nuestros glaciares. Afortunadamente, desde el ámbito político se está poniendo un poco más de atención en esto. Yo no soy un experto, pero entiendo que ya se están discutiendo nuevas formas de manejar estos ecosistemas extremadamente frágiles y altamente relevantes. Y si nosotros tenemos una sociedad de científicos, expertos bien organizados, obviamente tenemos la voz técnica, la contraparte, para hacer todo el estudio necesario que fundamenten una nueva mirada a nuestra gigantesca masa de hielo. Esto es una oportunidad bonita para la Universidad Austral de Chile porque tenemos muchos socios estratégicos, el CEREX, o sea, también creo de la Universidad de Magallanes, con quien estamos trabajando cada día más fuerte en distintos proyectos. Así que bienvenidos también a nuestros amigos, nuestros colaboradores. Y es evidente que si se logra marcar este hito, ¿cierto?, el crear la sociedad que haya nacido acá en un congreso que por lo demás tiene una muy buena asistencia, sigue llegando juventud interesada en estos temas relevantes, ¿cierto? Que el hito de nacimiento de esta nueva sociedad ocurra acá, en el sur austral de Chile, me parece extremadamente relevante. Dentro de todos los esfuerzos que se hacen en investigación en nuestras universidades regionales, es importante destacar que los grupos de investigación muchas veces no son de tan gran envergadura en un principio, pero yo quisiera acá agradecer el esfuerzo de Mario, que ha sido un científico joven muy exitoso en empujar estos temas de la universidad, con quien normalmente estamos apoyando y empujando para que siga desarrollando sus proyectos. Y acá no se trata solamente de los ecosistemas, de la conversación entre el agua dulce, el agua salada, el cambio climático, etc., sino también cómo afecta el manejo que podemos hacer de los glaciares la sociedad y el ser humano. El desastre de Santa Lucía es una cuestión no menor y que probablemente si profundizamos en nuestras capacidades de analizar, estudiar líneas base, modelar, ¿cierto?, podríamos estar anticipando las situaciones tan lamentables como las que ocurren. Así que obviamente les deseo el mayor de los éxitos en nombre de nuestra universidad, del equipo de rectoría, y que tengan una extraordinaria jornada. Bienvenidos a la Universidad Austral de Chile y de nuevo esperamos que este fin de semana tengamos una fuerte, buena sociedad de la arqueósfera en Chile. Gracias. Muchas gracias, Hans, por las palabras. Vamos a proceder a la primera sesión, que es climatología y balance energético, y lo va a mandar David Farías. Bueno, buenos días. La primera sesión, el primer taller está dirigido por Martín Yaques. ¿Está Martín por ahí? Adelante, Martín. Martín terminó su doctorado en la Universidad de Berna y es profesor ahora en la Universidad de Concepción en el grupo de Geofísica en climatología. Adelante, Martín. 15 minutos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar en este congreso, sobre todo de abrirlo también, un gran honor. Sé que
Sí, micrófono. Tenemos lo pones ahí y puedes guardarlo en tu bolsillo. Lo de atrás. ¿Puedes probar si funciona? ¿Me escuchan mejor? ¿Sí? Vale. Entonces, aunque la criósfera y la glaciología en particular han estado de alguna forma ligadas a mi investigación, no es el núcleo de mi investigación, así que lo que yo quiero hacer hoy es más bien motivar la discusión entre dos campos que están muy vinculados, pero que en la práctica a veces se desfasan un poco, ¿no? Porque cada uno se mete en su nicho de investigación y interactúa con otras disciplinas. Así que como el tiempo es acotado, yo quise también restringir mi presentación a un tema específico que yo estoy investigando, que son los eventos cálidos interestacionales, olas de calor en Patagonia. Eso fue un estudio que ya he hecho, y su extrapolación también al caso de Chile Central. Entonces, para... esto no funciona. Ahí sí. Entonces, para motivar esta interacción entre distintas disciplinas de la ciencia de la Tierra, yo tomé este ejemplo, este caso que sucedió hace un mes, seguramente muchos lo conocen, que fue esto que ocurrió, que se cerraron accesos al Parque Nacional Torres del Paine por deshielos, en particular de los ríos. Ahí traté de poner una referencia geográfica. El río Paine, el río Grey, ¿verdad?, se desbordaron, y entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó meteorológicamente? Algunos hablan entonces que hay eventos climáticos extremos, otros hablan de que esto es responsabilidad del cambio climático, y la verdad es que hay poca investigación específica en eventos extremos en climatología en nuestro país, y hay por lo tanto un gran nicho para poder avanzar en el conocimiento. Yo me fijé entonces en los registros de la estación Teniente Gallardo, la estación meteorológica Teniente Gallardo, que es el aeropuerto de Puerto Natales, y bueno, por ahí está, este es el Campo Hielo Sur, ¿verdad? Si ustedes pueden ver acá, bueno, este conjunto de espaguetis, las líneas que tienen círculos son los registros de temperatura absoluta. En el caso rojo es la máxima, en el caso negro la temperatura media, en el caso azul la temperatura mínima. Bien, y pueden ver también esta línea punteada, es el ciclo anual, o sea, en la climatología, un periodo relativamente estrecho, ¿verdad?, restringido, solamente 20 años de datos prácticamente, y las líneas continuas que ven ustedes ahí son los rangos normales, digamos una desviación estándar desde la climatología. Entonces lo que pueden apreciar es que los días del 1 al 4 de febrero fueron días espectacularmente cálidos para lo que uno está acostumbrado a ver en esa región, ¿verdad? O sea, 4 días consecutivos de 25 grados. Entonces, en lo que sigue de la presentación, yo les voy a hablar de la variabilidad interestacional, que es lo que sucede dentro de una estación, ¿vale? Es la variabilidad de alta frecuencia en la climatología, y me refiero a las anomalías intraestacionales como aquellas que resultan cuando uno calcula esta diferencia, o sea, la diferencia entre lo que uno espera de la climatología y el valor que realmente se mide. Y además yo corrijo también restando el efecto de que si este fue un año cálido, por ejemplo un verano cálido, hago un descuento esa diferencia, o si fue un verano frío también hago una corrección por esa diferencia, y me quedo solamente con la variabilidad de la anomalía intraestacional. ¿Vale? Entonces es lo que ocurre normalmente dentro de 90 días, una estación, 3 meses. En este caso, muchas veces cuando uno habla de variabilidad interestacional también se usa una versión un poco suavizada de la variabilidad, y eso sería esta línea que está ahí en morado. Entonces, yo no estuve ayer en Valdivia, pero supe que hizo un día muy lindo, ¿verdad? Mucho sol, calor. Hoy en la tarde se esperan, en la noche se esperan lluvias, y mañana también. Esto lo podemos pronosticar bien a estas alturas, y esto es parte de lo que sucede en la variabilidad sinóptica interestacional en latitudes medias. En Valdivia estamos muy acostumbrados a eso, en el sur de Chile en general, ¿verdad? De que haya días intercalados de sol y otros de lluvia. Y eso tiene que ver con que hay actividad extratropical de latitudes medias. Yo lo que les muestro acá son las condiciones medias de 201 eventos de olas de calor registradas en Patagonia, Argentina, ¿vale? En un periodo de tiempo muy largo, desde el fin del siglo XIX hasta el 2010.
Y la variable que estoy mostrando acá es geopotencial, que es una variable que mide la distribución de masa, podemos verlo como un análogo de la presión, en capas medias de la atmósfera, como a 5 kilómetros de altura de la atmósfera, y los contornos rojos, es que pueden ver ahí la distinción, son anomalías positivas, los contornos azules son anomalías negativas. Acá no se nota mucho, este es el día -7 respecto al día 0, y el día 0 es cuando se registran condiciones de olas de calor en la Patagonia Argentina, un poco más al este de Torres del Paine. Y si uno hace esta secuencia de las condiciones medias, uno puede ver entonces que hay algo que nosotros llamamos en climatología como tren de ondas. Ese tren de ondas no es más que la intercalación de anomalías negativas y positivas de esta variable en la escala interestacional en el Pacífico Sur. O sea, imagínense que en este caso las olas de calor en Patagonia realmente tienen una señal que llega incluso hasta Oceanía y que uno la puede ir traqueando, la puede ir rastreando 7 días antes del evento y que también, bueno, persiste en el tiempo, ¿no? En particular están las condiciones de calor en Patagonia, y lo que ven ahí, esa anomalía positiva es una anomalía anticiclónica, o sea, alta presión, digamos, en la troposfera, bueno, que es lo que empuja estas condiciones de alta temperatura. Y esto nosotros lo usamos como un estudio diagnóstico para poder anticipar y entender físicamente este tipo de eventos. Ahora, si nosotros hiciéramos un análisis parecido para días de precipitación extrema en Valdivia, seguramente también encontraríamos una señal de gran escala en el Pacífico Sur. Entonces yo les quiero contar brevemente este estudio. Lo que hicimos fue basarnos en una reconstrucción climática. Estos son modelos que también incorporan observaciones meteorológicas. En este caso nos concentramos en una región que llamamos región 3, que queda en torno a las ciudades de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos en Argentina. Yo busco olas de calor como eventos que son fuertes, tienen una cierta intensidad, o sea, la temperatura interestacional, la anomalía es mayor a su desviación estándar por al menos 3 días, como lo que les mostré que pasó hace un mes en Puerto Natales, y que además son eventos persistentes, o sea que la anomalía positiva persiste por al menos 5 días. Entonces con eso yo les contaba, encontramos 201 eventos en el caso de la Patagonia Argentina y formamos compuestos que son estos mapas de condiciones medias. Ustedes quieren ver quizás la evolución en el tiempo de las anomalías de temperatura, que puede ser un input relevante para aquellos que trabajan en temas de criósfera. Eso es lo que yo quiero motivar entonces posteriormente con esta presentación. Lo que ustedes ven aquí es lo que nos dice este modelo de cuál es la perturbación de temperatura. Fíjense ahí, el orden de 4 grados entonces, en una escala de 10 días. Y lo que aparece en esos colores también son las mismas variables de temperatura, pero registradas en Comodoro Rivadavia, en la estación. Entonces, esto de alguna forma da cuenta que el modelo efectivamente nos muestra lo que está sucediendo en la realidad con bastante robustez. Entonces, un poco de estadística, tenemos 59 olas de calor en el periodo instrumental, o sea, yo las puedo comparar con datos. La temperatura, la anomalía de temperatura supera los 2 grados entre los días -2 y 3. Eso puse un umbral de temperatura aleatorio, arbitrario digo, por tener una noción de lo que está sucediendo. El valor culmine es de más de 4 grados en el día 0 y tenemos entre 1 y 2 eventos por verano. Esto siempre es en la estación de verano, de diciembre a febrero, en ese periodo, y además 1/3 de estos eventos que yo estoy registrando acá tienen que ver con condiciones muy extremas, percentil 99 de temperatura absoluta en esta región. Acuérdense que estamos ahí en la Patagonia Argentina, una región relativamente fría. En términos quizás más amigables gráficamente, les muestro 3 variables. Esto es presión a nivel del mar, son los contornos que están coloreados entonces, y ustedes pueden ver que es un anticiclón migratorio que está yendo de oeste a este, ha pasado la cordillera de los Andes. También muestro aumento de radiación solar, son estos contornos rojos. En azul, una disminución de radiación solar, entonces una forzante muy fuerte, sobre todo en Chiloé, de radiación solar. También están esos vectores que tienen que ver con la circulación en capas bajas de la atmósfera, que están trayendo aire caliente desde el norte. Y por acá ustedes ven entonces una disminución de la radiación solar ahí, va por Uruguay y sureste de Brasil. En términos de campos de temperatura, esto es lo que yo llamo una ola de calor. Entonces, aunque yo estoy tomando como input las estaciones estas de Argentina, la señal de calor abarca una zona muy amplia a ambos lados de los Andes, y por eso me interesa discutirlo también con los que hacen balance de energía en glaciares, por ejemplo, si esto realmente impacta
en las masas de hielo. Esa es la ola de calor, y esto es una perturbación fría asociada a un frente frío que viene antes de esta ola de calor. Y en la tasa de precipitación pueden ver que entonces hay condiciones secas en la Patagonia chilena principalmente y húmedas por allá en el sureste de Brasil y Uruguay. Ahora quiero hacer un salto para mostrar que esto también tiene una señal tropical. O sea, aunque esto está sucediendo en latitudes medias, hay un forzante tropical que está asociado a este tipo de fenómeno. Entonces yo les pido que nos olvidemos por un minuto de las olas de calor. Les voy a hablar muy brevemente de la oscilación de Mayen-Julian, que es un fenómeno que sucede entonces en los trópicos. Esto de acá en el Océano Índico, ahí está Indonesia, Australia por acá abajo. Y la oscilación de Mayen-Julian es un fenómeno interestacional que sucede en la escala de 30 a 90 días y que consiste en que aparece una anomalía de convección, entonces ascenso de grandes masas de aire que forman nubes, ¿verdad?, cumulonimbos que generan precipitación profunda, y esta anomalía se inicia por ahí en el Océano Índico y avanza hacia el este a una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces va propagando estas anomalías de convección, nubosidad y precipitación hacia el este. Esto pasa entonces periódicamente y por eso es una oscilación. Entonces ahí pueden verlo, cuando ahí es donde está sucediendo la convección profunda. Hacia el oeste tenemos remanentes de la nubosidad y hacia el este tenemos el desarrollo entonces de cúmulos que empiezan a iniciar esta convección y a propagar esto hacia el este. Entonces pueden ver entonces 8 fases en la geografía. Acá estoy mostrando anomalías de radiación de onda larga. Eso quiere decir que en las partes donde está coloreado esto en azul tenemos convección profunda, condiciones húmedas, aumento de convección. En amarillo, disminución de convección, y esto avanza, como yo les decía, hacia el este. Asociada a la convección profunda, en capas altas de la atmósfera aparecen 2 anticiclones, uno en el hemisferio norte, otro en el hemisferio sur. Y esto es interesante para nuestro caso de lo que sucede finalmente en la Patagonia. Entonces la oscilación de Mayen-Julian está caracterizada por una fase donde sucede la convección y por una amplitud que tiene que ver con la intensidad de esta convección. Uno puede diagramarlo también así, en este diagrama de fase, entonces, que nos dice, o sea, la oscilación de Mayen-Julian avanza, estas son fechas, cada uno de estos puntos es un día, desde fines de diciembre del 2017 hasta comienzos de febrero del 2018, esto avanza en sentido antihorario. Uno puede ver entonces en este diagrama dónde está la convección profunda en el Pacífico y cuán intensa es. La intensidad entonces depende de la distancia del origen. Lo que es interesante acá es que los días que yo les mostré, que fueron muy cálidos en Puerto Natales, del 1 al 4 o 5 de febrero, estaban en la fase 7 y fueron realmente muy activos, o sea, una intensidad de convección muy profunda en el Pacífico. ¿Vale? Entonces, si vamos a las observaciones y agrupamos las anomalías de temperatura en Patagonia, de acuerdo a la fase de la oscilación de Mayen-Julian, usted puede ver que cada fase corresponde a una cierta anomalía entonces, de temperatura. Sobre todo es interesante ver que en las fases 7, 8, quizás 1, hay condiciones relativamente cálidas en Patagonia. Máximo en la fase 8, mínimo en la fase 4. La forma de visualizarlo es esto. Entonces esas son las condiciones medias esperadas para cada una de las fases activas de esta oscilación tropical. Pueden ver por ejemplo la fase 8, condiciones bien cálidas, y ahí está, bueno, esa es temperatura, los colores, y los contornos. Estos son el geopotencial en 500 hectopascales que yo les mostré en un inicio. Entonces lo muestro rápidamente en zoom, y ahí está entonces esa anomalía anticiclónica sobre Patagonia, el Pacífico, o sea el Atlántico Sur, las condiciones cálidas. Y lo que yo digo es que este aumento de convección en el Pacífico desencadena un tren de ondas que se llama tren de ondas de Rossby, que es parecido a esta alternancia entre anomalías positivas y negativas sobre el Pacífico que les mostré en un inicio, y por lo tanto hay un origen tropical de lo que sucede también en la Patagonia. Con esto ya voy cerrando. Entonces, nuestra interpretación de lo que sucede finalmente con las olas de calor, y ahora volvemos a las olas de calor, ahora combino lo de la oscilación de Mayen-Julian con las olas de calor, es que las olas de calor normalmente son generadas por un tren de ondas, el que les mostré en el inicio, que es extratropical. Sin embargo, puede haber una señal de convección profunda en el trópico ecuatorial, o sea, en el Pacífico ecuatorial tropical, que puede inducir a su vez estos 2 anticiclones de los que les hablaba, y
superponerse a este tren de ondas de Rossby, por lo tanto intensificar las señales de anomalía de circulación atmosférica, de tal manera que terminamos teniendo acá un evento extremo. Es el anticiclón sobre Patagonia y una ola de calor entonces sobre Patagonia. Si uno cuenta todas las olas de calor registradas en Patagonia, que tienen una señal tropical, las agrupa, así entonces se estratifica claramente y vemos que en la fase 8 tendremos a tener la mayor cantidad de olas de calor. Vale, entonces, ahora sí, para concluir, esto yo lo he ido replicando también para el caso de Chile Central, el mismo estudio, y ahí los eventos climáticos extremos que quizás más interesan por los acontecimientos recientes son los incendios forestales del año pasado. Solamente ha sido un pantallazo para mostrarles. Esto también está vinculado a anomalías de circulación muy parecidas a las que les mostraba antes, y la señal, bueno, se corre un poquito hacia el norte, pero ahí está. Entonces, vemos que los eventos extremos de calor en esta escala interestacional tienen repercusiones físicas, ambientales y socioeconómicas. En el caso de Patagonia, de hielos, por ejemplo, en el caso de Chile Central, incendios forestales. Nosotros podemos analizar esto, entender que hay una señal tropical que eventualmente mejora la capacidad de pronóstico de estos eventos, porque la oscilación de Mayer Julian es cíclica, es pronosticable y por lo tanto podemos anticiparla. Y bueno, estas dos señales, la tropical y la extratropical, pueden superponerse constructivamente y ayudar a que se desencadene un evento extremo en particular de temperatura máxima. Evento transiente, digamos, de pocos días, pero de mucha temperatura, en el caso de la Patagonia, por ejemplo. Entonces yo ahora les quiero la pregunta a ustedes de cuáles son los efectos de este tipo de eventos, sobre todo, por ejemplo, en masas de hielo, en cuerpos de hielo y en la criogenia. Así que, si quieran discutir de eso después, muy bienvenidos. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Consultas? Hola Martín, gracias por la presentación. Oye, bien, entonces, si bien este indicador de los trenes de origen tropical, ¿cómo interactúa con los causantes de alta latitud? Como los situaciones sí. o simplemente le da lo mismo. No, o sea, yo creo que esta separación que hacemos en climatología de distintas escalas de tiempo, de distintas zonas geográficas, es un poco artificial, ¿no? O sea, nosotros no podemos analizar lo que pasa en los trópicos y lo que está pasando en otras partes. Es un ejercicio que hacemos para poder hacer el análisis, pero finalmente siempre hay que tener una visión holística, digamos, ¿verdad? Entonces, obviamente las señales que se desencadenan en los trópicos, las repercusiones que estas tienen dependen de qué está sucediendo también en los extratrópicos, ¿verdad? Y por lo tanto hay veces que tenemos señales que pueden actuar de forma constructiva y superponerse. Por ejemplo, eso significa que, por ejemplo, dos señales inducen una anomalía anticiclónica en Patagonia, como lo que yo estaba mostrando, y en ese caso podemos tener condiciones excepcionales de calor. Pero en otros casos podemos tener que la señal tropical induzca una señal anticiclónica, por ejemplo, una anomalía positiva, y la señal extratropical una anomalía negativa, entonces se contrarrestan esos dos factores y finalmente no acaba sucediendo nada. Entonces, mi interpretación, y es lo que yo estoy tratando de seguir investigando, es que todo depende bien de la fase geográfica que uno tenga. O sea, si las cosas suceden en el momento necesario y en la polaridad necesaria. Así que ahí está un poco el juego de la atmósfera. Y claro, también importan las condiciones pues, locales, ¿no? O sea, si hay condiciones de calor, pero hemos tenido también previamente condiciones muy secas y todo eso, tenemos más posibilidades de tener eventos extremos en el caso de olas de calor o de sequía. Pregunta acá. ¿Viste alguna tendencia en estos eventos de olas de calor, digamos, en los últimos 50 años por el momento? Sí, hay una tendencia leve a mayor cantidad de eventos, frecuencia. Sin embargo, hay que tener cuidado porque una gran parte de mi estudio se basa en estas reconstrucciones y las reconstrucciones no necesariamente son muy representativas de la realidad en cuanto a tendencias, así que hay que contactarlo fuertemente con registros observacionales. El problema ahí es que los registros observacionales son relativamente cortos. Yo les mostré esto de corte natales, tiene 20 años, entonces calcular tendencias ahí, sobre todo sacar conclusiones de cambio climático es difícil, pero hay ciertas estaciones con las que podemos contestar y es parte de lo que hay que hacer ahora.
La última pregunta, allá al Alfonso. Hola, solo yo vi algunas de las figuras y hay como una lengua que a veces aparece como hacia el norte, cuando aumenta la temperatura, digamos, en la ocurrencia. ¿Dónde más o menos traza? Digamos, tú ves que los Andes en algún momento como a los 36, 37 baja un montón de elevación en promedio. Entonces, ¿cómo ves esa interacción entre la elevación súper fuerte que hay de Chile central al norte con respecto al efecto que tú ves y lo que empieza a ocurrir como a los 37 hacia el sur, donde la topografía desciende casi 2.000 metros en promedio? Y me imagino, ¿por qué te lo digo? Porque justamente las Rossby Waves van a tener una influencia con lo que va a ocurrir en los Andes en esa zona. ¿Se refiere más o menos a este? Claro, te fijas que hay como unas lenguas y como que hay un límite. Yo, bueno, muy a priori veo como los 37 ahí. Fue justo Conce, coincidentemente. Sí. Sí, es una interacción bien compleja. En realidad, acá, el campo de temperatura en general es un campo bastante suave, bien homogéneo comparado con el campo de precipitación, ¿verdad? Y la interacción con la topografía, sí, no es sencilla de interpretar ahí. De hecho, la resolución de este modelo es bastante gruesa también, en este caso. Entonces, este campo está suavizado y si no tuviera realmente datos de mucha mayor resolución, quizás podríamos ver estructuras más finas, pero ver cómo interactúa ese forzante de gran escala con la topografía, yo creo que es un desafío también para regionalizarlo. Y por etapa eso yo no me aventuro ahora a decir muy bien cómo es esa interacción con la cordillera, pero es parte de lo que me gustaría discutir acá también, con los que tienen experiencia en esa área. Ok, muchas gracias Martín. Ahora tenemos a Pamela Santibáñez. Hay un pequeño cambio en el programa. La voy a llevar. Pamela nos presenta la charla de Ecología Microbiana. Pamela es doctora en Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Montana e investigadora de la Instituto Chileno Antártico. También aprovechamos a felicitar a Pamela y a todas nuestras mujeres presentes en el Día Internacional de la Mujer. Así que aprovechamos de dar un aplauso. ¿Funciona el micrófono? Ya tienes. Sí. ¿Aló? Sí. ¿Funciona? Un segundito. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el saludo también. Hoy día vengo a hablar sobre un tema más o menos reciente en cuanto al medio ambiente, a la criósfera en general. Si pensamos los biólogos, su inserción a la criósfera o a los ambientes glaciares o congelados fue después de el ingreso de los físicos o químicos al área de las glaciologías. Por lo tanto, es un tema bastante reciente. Y la idea es contarle cuáles son los efectos de estos microbios habitando en distintos componentes de la criósfera. Esta foto es de este verano, en Bahía Sur, en Antártica, y yo estoy mirando, no sé si ven una coloración aquí en el snowpack, ¿cierto? Hacemos un zoom y pueden ver esta coloración roja y verde. Es conocido como snow algae o la nieve roja de sandía, y esta nieve roja es de esta coloración porque posee microalgas de nieve, células eucariotas, clamidomonas o clorelas, que habitan cuando en la nieve existe un poco de líquido, o sea, agua en estado líquido. Y debido a distintas condiciones medioambientales, ellas van a habitar y van a poblar estos snowpack. Pero tienen un efecto sobre el albedo. Hay una disminución del albedo. Y los últimos estudios, todos estos son recientes, del año 2016 a 2017. ¿Por qué? Porque recién en el año 93 se empieza a calcular que podría ser que hay una disminución en glaciares o en snowpack del albedo aproximadamente en 1/3, que es realizado por Chiro Kochima
en el año 93. Pero es lento la inserción de biólogos en este ambiente, por lo tanto, todas las investigaciones recientes, ahora ya estamos hablando sobre el bioalveo y cómo modelar para ver cuál es este impacto real, que en este momento se está estimando entre 17 a 20% en disminución del alveo. Entonces, estos blooms de pigmentos, de estas coloraciones sobre glaciares o snowpack, es un componente importante en el balance de masa de energía de glaciares y casquetes, debido a que disminuye el alveo y incrementa las tasas de derretimiento. O sea, tiene un feedback de retroalimentación positiva. Entonces, estos organismos que habitan tienen un impacto geofísico. Además de la otra historia que también se estudia, porque se estudian los microorganismos. Después, cuando vemos, si pensamos en microbiología de la criósfera, los sitios donde los microorganismos habitan, esto también es un paper reciente del 2015, ya están bastante establecidos, ambientes supraglaciales, subglaciales, esto es, todos los hábitats glaciales, crioconites, los hábitats dentro del hielo, cuando hay temperaturas menores a -10, no hay descripción de habitabilidad porque no hay agua en estado líquido, pero quizás puedan encontrarse hábitats cuando hay gran presencia de sedimento, que permite que ocurra esto, pero en cubiertas del agua. Y aquí tenemos otro grupo de hábitats presentes en el hielo marino, por ejemplo, que en su gran mayoría, como el hielo marino es más salobre, ¿cierto?, tiene entre los granos mayores espacios y da habitabilidad tanto para microalgas como para bacterias y otros. Pero siempre microorganismos. Por lo tanto, estos medio ambientes, la criósfera es dominada por microorganismos. Entonces, la criósfera nos ofrece a los biólogos y ecólogos, nos ofrece un lugar para investigar extremófilos, que es algo bastante conocido, ¿cierto? Interacciones entre los microorganismos y los ecosistemas criosféricos, nos permite también formular hipótesis de astrobiología como análogos, pero también nos sirve para, es un lugar donde podemos encontrar archivos de microorganismos pasados. En esta foto voy a contarles un poco la siguiente historia, es acerca de mi trabajo en particular, buscando estos microorganismos que están archivados en el hielo, ¿ya? Donde estos organismos no tienen actividad, pero me sirve para obtener información de ellos. Y este es un testigo de hielo del Wasty Bay Ice Core, y aquí tengo una sección de 21.000 años aproximadamente. Y las células que se encuentran, ustedes ven, están bastante deterioradas, tienen membranas permeables, también corresponden a esa fracción de tiempo, y si lo pensamos, es el momento en que la humanidad o población humana va pasando desde Asia al continente americano. Más o menos esa es la relación. Entonces, la historia que les voy a contar es acerca de un viaje en el tiempo, pero que se realiza con una máquina que mide 3.000 metros. Esta es más o menos la historia. Testigos de hielo. Los testigos de hielo pueden ser tanto someros, que se obtienen en glaciares, o profundos, que mayoritariamente son en Antártica, que tenemos un casquete polar, ¿cierto?, importante, de gran tamaño, y en Groenlandia, siendo Antártica el lugar donde podemos ir más allá en el tiempo. Lo principal de los testigos de hielo es que es el único registro donde podemos obtener información sobre la atmósfera pasada. Es una ciencia relativamente también reciente, porque estamos pensando que el primer testigo de hielo fue obtenido entre 1968 y 69. Desde los testigos de hielo podemos obtener información de los aerosoles, que son las especies químicas y partículas que vienen adosadas a la nieve y que se van acumulando. De la molécula de agua, ¿ya? Tenemos información, registros de deuterio y oxígeno 18, que este registro es un proxy de temperatura, y desde las burbujas de aire podemos obtener los gases, y con esto tenemos información acerca de la composición atmosférica pasada. Entonces podemos obtener registros y proxies. Hay algunos registros que sirven como proxies y hay algunos que son solamente registros. Ahora, ¿por qué los microbios? ¿Ya? Los microbios han sido detectados, recuperados y aislados desde testigos de hielo en Vostok, en Antártica, en Groenlandia, en distintos lugares, pero no hay un registro de ellos.
siendo que hay preservación en glaciares fríos, ¿ya? O casquetes polares cuando las temperaturas menores a menos 10, no hay posibilidad de agua en estado líquido, hay ausencia de esta agua en estado líquido y hay bajo pH. Entonces sería un buen lugar para preservar microorganismos y poder obtener información de ellos. Y no hay registro hasta ahora. Entonces lo que les voy a contar es la historia de por qué sí ahora tenemos un registro y por qué queremos tener un registro de los microorganismos. Los procariotas o los microorganismos en general son los más abundantes en la Tierra y son claves componentes para realizar todos los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Por lo tanto, es necesario tener información porque esto nos va a poder entender si hay cuál es la respuesta de estas comunidades microbiológicas a los cambios que están sucediendo y si hay un feedback entre ellos. Entonces, el objetivo de hoy es que les voy a mostrar y les voy a dar la interpretación de este registro. Entonces vamos a hablar sobre dos objetivos. Primero es describir los patrones del registro de procariotas y después determinar las potenciales fuentes de estos procariotas durante el último máximo glacial y el Holoceno temprano. Como ya les dije, vamos a hacer la palabra procariota porque estamos incluyendo los dos dominios, bacteria y arquea, y el registro es sobre procariotas que no son fotosintéticos. Por lo tanto, pero yo solamente voy a decir concentración de procariotas, ¿ya? Pero son no fotosintéticos. El sitio es Weisibay, se encuentra en esta región y corresponde, todos los que están marcados son testigos de hielo profundo, tanto en Groenlandia como en Antártica, y este es el primer testigo de hielo en donde se va a obtener, como tenía como objetivo, obtener un registro de células procariotas. La latitud es 79, el testigo de hielo tiene 3.400 metros, son 68.000 años y hay una capa anual hasta los 30.000 años, o sea, tiene muy alta resolución. Métodos, las muestras son discretas y fueron derretidas en un sistema de derretimiento continuo en Estados Unidos y las tasas de derretimiento son aproximadamente 4 centímetros por minuto. El método para identificar estas bacterias o procariotas dentro de las muestras de agua se realiza citometría de flujo y se usa una tinción de ADN que se llama cytoxrin, que solamente va a teñir las células que son permeables, o sea que las células están dañadas y por lo tanto el stain puede ingresar a la célula y a adosarse al veneno. Entonces, el primer objetivo de esto fue describir los patrones del registro. Todos los próximos gráficos van a tener desde 10.000 años a 27.000 años. Y aquí tenemos en el eje Y la resolución de las muestras que tengo, aproximadamente son 600 muestras, y la resolución va desde 3 a 33 años por muestra. Y este fue el registro de procariotas, 27.000 años a 10.000. El eje X es una escala logarítmica, tenemos de 10 a la 4 a 10 a la 6 células por ml. Aquí ajustamos un Generalized Additive Model, que es la curva negra, y aquí el intervalo de confianza de este phi. Y ya pueden ver que existe una señal, que eso era un poco novedoso, ya que pensábamos que quizás no había señal. Porque se supone que la concentración de organismos en el ambiente, como ellos son los que mantienen los ciclos biogeoquímicos, debería ser más o menos estable en periodos climáticos. Entonces vemos la diferencia. El último máximo glacial tiene mayor concentración de células, la deglaciación tiene menor cantidad de células y mayor variabilidad, y el Early Holocene es relativamente corto y presenta una concentración de células parecida a lo que ocurre en el último máximo. Entonces, con eso podemos decir que el registro de procarionte responde a los periodos climáticos en este testigo de hielo. También observamos que hay
unos ciertos siglos o periodicidad en el registro. Para eso usamos un análisis espectral Lopez-Carroll y obtuvimos que hay un siglo a los 1500 años. Entonces existe esta variabilidad a escalas de tiempos milenarios. Luego de eso queríamos ver si eran significativos los cambios que se observan en el registro. Para eso usamos la primera derivada, y los que están marcados corresponden donde hay cambios significativos, cambios en la tasa, en el incremento o la disminución de células. Y esto ocurre principalmente durante la última deglaciación. Entonces, si describimos los patrones, ya sabemos que responde a los periodos climáticos, existe una variabilidad a escalas de tiempos milenarias, y los mayores cambios en abundancia de células ocurren durante la última deglaciación. Y después, para determinar las fuentes potenciales de los procariotas, lo que hicimos es saber si de dónde podemos sacar los efectos postexposicionales, porque la temperatura del cultivo fue siempre, o del casquete estuvo siempre alrededor de los menos 30 grados Celsius, no hay posibilidades de agua en estado líquida, y por lo tanto tampoco cambios en deposición de células. Vamos a descartar. Por lo tanto, solamente vamos a ver qué pasa con la fuente, de dónde vienen y cómo son reportados estos organismos. Para esto usamos no cisol calcio y cisol sodio, que son dos registros que son proxies de el continente terrestre y de hielo marino y spray marino. Entonces, con esto nos da además ideas de si es distante o si es regional. Entonces, al comparar con estos registros, voy a saber más o menos de dónde era la fuente y el transporte. Aquí comparamos con calcio y no hay ningún tipo de relación. Estos son todos los puntos que fueron comparados entre procariotas y calcio. Entonces podríamos descartar que el calcio no fue importante como fuente o vía de transporte para los procariontes. Y al comparar con sodio, existe una relación. Por lo tanto, quizás las fuentes regionales marinas relacionadas a esta variabilidad nos entrega información acerca de los procariotas, que puede ser fuente o transporte. Y esta relación solamente ocurre bajo los 30 ppb de sodio. Entonces, podemos decir que los suelos distantes no serían una fuente de células, pero sí quizás las fuentes regionales marinas. Y hay evidencia corroborativa de esta interpretación, que es que los microorganismos que hay sobre la atmósfera en Antártica son principalmente de la región, dominados por organismos de la región. Además, en el análisis microscópico se observan estos clamps de células y agregados a células que son de tamaños bastante grandes, de 8 micrones para arriba. Por lo tanto, también indica que hay una fuente cercana durante estos periodos de tiempo. Y hay un parecido al cual no se puede hacer estadísticamente, pero con el MSA, que afirmaría que si la fuente es marina, el MSA es una degradación entre producto de fitoplancton y degradación bacteriana, por lo tanto esperaríamos un tipo de relación. Entonces, para terminar, se ha ido el tiempo. Y ese era el fin. La concentración de procariotas refleja periodos climáticos. Muchas gracias. Ya. El estudio que muestra es como de la última fracción del ciclo glacial, ¿no? Pero ahí no sé si se puede aventurar a extrapolarlo a otros ciclos glaciares o con otros tipos de testigos que no sean de hielo en la Antártida precisamente. Esta corresponde a la primera inspección de tener un registro de cómo fueron las abundancias de procariotas.
sabemos ahora que es regional y que puede ser local el registro que estamos observando, tiene relación con los cambios en clima, pero sería difícil que solo uno pueda ser extrapolable a otros. Pero la idea ahora es ver qué sucede. Muchas gracias, muy interesante la presentación. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar DNA para hacer estudios genéticos? Sí, ahora ese es el siguiente paso que empieza en julio de este año. Okay, gracias Pamela. Nuestro siguiente expositor es Marius Soto, desde la casa. Y Marius nos va a presentar el modelando el rendimiento glaciar en las diferentes zonas glaciológicas de Chile. ¿Aló? Hola de nuevo. Entonces, mi charla vuelve un poco a la física de los glaciares. Es control L, la combinación. Y quiero hablar un poco del estudio que hemos empezado hace casi 2 años con el terapia del Duilio, y también han aportado David y Gino a este estudio, y se trata de entender en rigor el tratamiento de los glaciares y tomando aprovecho del elemento laboratorio glacial que tenemos en Chile para comparar cómo se modela o cómo se puede entender o cuantificar o predecir el rendimiento de los glaciares en zonas climatológicas muy diferentes. ¿Ya? Y aquí les tengo un mapita que saqué de una publicación de Luis Gibutri, uno de los primeros glaciólogos del país. Y aquí hay algo muy interesante a la gente que le gustan las cosas simples, como a mí. Podemos decir que hay 2 zonas glaciológicas, o se podría dividir el país en los Andes secos y los Andes húmedos. Y aquí lo hice hacer el corte más o menos de 35, 36, justamente también hay esta concepción más o menos. Y después hay una subdivisión en Andes centrales, en Santiago, los Andes desérticos, y los Andes patagónicos y los Andes de la región de los lagos, o también algunos gente dice Andes patagónicos norte. Entonces, ¿qué es la idea de modelar el rendimiento? Entonces, nosotros normalmente hablamos de un balance energético en la superficie de los glaciares. Entonces, de alguna manera, el glaciar gana energía, no todo el año, pero durante el verano, cuando hay derretimiento, normalmente el glaciar gana energía y eso causa derretimiento. Entonces, aquí en ese gráfico hay diferentes procesos que son responsables para el intercambio de energía en la superficie del glaciar, y nosotros nos concentramos en estos, que en rigor son 4 flujos, o podemos decir 6, porque es radiación solar incidente, la radiación solar reflejada, nos llega la radiación onda larga de la atmósfera, también el glaciar emite radiación onda larga, y también hay algo como los flujos turbulentes de calor sensible y calor latente. Entonces, nuestra metodología no era solamente de alguna manera cuantificarlo, estos flujos, pero queríamos comparar diferentes métodos que encontramos en la literatura y también que está basado en mediciones nuevas que hay ahora de diferentes glaciares a lo largo de Chile. Y en rigor combinamos 3 métodos, y el primer método lo llamé base de datos de referencia, porque
contienen los flujos radiativos directamente medidos sobre la superficie de los glaciares, como se ve acá, por ejemplo, en el glaciar Bello. Y para los flujos turbulentos usamos una fórmula que encontramos en un libro clásico de la energía, es el Coffey and Peterson, que son un poco las fórmulas más sensibles que he encontrado para analizar los flujos turbulentos. Y la idea general del flujo turbulento es eso, que el flujo de calor sensible, hay una diferencia de temperatura en alguna altura z, normalmente es 2 metros el nivel que se mide la temperatura, y la superficie, el TS de temperatura de superficie, depende de la velocidad del viento, que es el U, y depende también de la presión atmosférica. Y después hay un cociente de transporte, que digamos acá se estrellita, que se puede relacionar con propiedades físicas del terreno, como la rugosidad, por ejemplo, de la superficie, pero como a lo mejor saben, no es un parámetro muy fácil de determinar, entonces yo lo veo un poco como un coeficiente de ajuste de estos modelos. ¿Ya? Y lo mismo para el calor latente, pero ahora la variable importante es la diferencia de la presión del vapor de agua en la superficie, que es el IS, con la presión del vapor de agua en cierta altura. Entonces, velocidad del viento, y hay otras propiedades físicas ahí metidas. ¿Ya? Entonces, encontramos otros modelos, por así decirlo, en la literatura que están disponibles libremente, y un modelo un poco más antiguo es el de Brocken y Arnold, está basado en la planilla Excel, fácil de ejecutar para la gente que usa Excel. Tiene algunas propiedades, es un modelo simple, pero nos calcula todos los flujos y vamos a llegar a un resultado. Y usamos otro modelo que es una progresión más reciente, tiene otras propiedades avanzadas, por ejemplo el albedo es variable, tiene cosas similares, la luminosidad también se calcula con la luminosidad. También hay transferencia de calor dentro del glaciar, pero como vieron de antes, ese tipo de procesos no lo consideramos porque son procesos normalmente de magnitud más pequeños que el flujo que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los glaciares que examinamos? Examinamos 3 glaciares en la zona central, el glaciar Bello, el glaciar San Francisco y el glaciar Pirámide, que son estos 3, que se nota que los 3 están bastante oscuros. Entonces, el glaciar Pirámide es un glaciar cubierto. Después el glaciar Mocho, que es un poco mi glaciar de casa, aquí de Valeria también tengo un post sobre el glaciar Mocho en la sesión de postres, por si quieren conocerlo mejor. Después el glaciar Exploradores en Campo Norte, y el glaciar Tinda en Campo Sur, en la Patagonia. Ya se ven de las imágenes satelitales que son glaciares bastante diferentes, y quiero mostrarles un poco qué se ha medido en estaciones meteorológicas que están instaladas de la unidad de glaciología, de la DGA, encima de estos glaciares. ¿Ya? Entonces, esta transferencia tiene muchos números, así que aguanten. Pero lo que examina acá es la radiación incidente, muy importante aparentemente para el rendimiento, el albedo, y hay 2 maneras lo calculé de 2 maneras. Una vez tomando valores diarios, y una vez solamente durante todo el periodo estival, con valer lo que salió de la relación de onda corta dividido por lo que entró, la relación de onda larga, entrante, saliente, temperatura, velocidad del viento y humedad relativa. Ya, entonces, que llama la atención acá, primero albedo bastante bajo, que pues, se coincide con, se veía bastante oscuro en la foto, ¿no?
También importante, la variación de onda larga que entra es nuevamente menos de lo que sale, entonces en rigor ahí en el balance de onda larga neto debe ser negativo. Temperatura y el mejor importante de manera relativa 37%. Voy a poner los otros dos de la zona central, se ve que son más o menos similares, por lo menos lo que es humedad relativa. Estas estaciones están ubicadas un poco más bajo, por eso la temperatura más alta. Pirámide de un glaciar cubierto, albedo muy bajo. Mejor llama la atención porque aquí la radiación solar incidente es muy baja acá. Yo creo que es porque está ubicado en un lugar muy sombrío, pero igual hay problemas con los datos ahí. En el mocho se ve radiación solar incidente alta, albedo mucho más alto, también se ve en la foto mucho más blanco, entonces aquí la estación está ubicada en la zona de acumulación sobre nieve hasta reflexión de radiación solar. Acá interesante, una relativa más o menos 20% más alto que en la zona central, y vendrían los dos glaciares de la Patagonia, y claramente si empezamos a mirar acá, una relativa cerca de los 80%, otro 20% más alto. Entonces aquí hay una tendencia clara del norte al sur de variabilidad. Ahora radiación onda corta entrante mucho más bajo que en la zona central o en el mocho también. Ya es algo que esperábamos. Entonces ahora quiero ver cómo estos variables meteorológicos influyen en el balance energético, el tratamiento modelado sobre estos glaciares, y viene un gráfico con mucha información. Entonces ahora del norte al sur de ellos San Francisco, Mocho Subenco en el medio y Ecuador Stendal. Saqué aquí el glaciar Pirámide porque los modelos que usamos asumen cosas que no están ciertos para un glaciar cubierto, entonces en rigor no sería válido usar estos modelos para ese glaciar. Si vemos aquí las tasas de elemento que están acá, hay 3 varas por cada glaciar porque tenemos 3 métodos, ¿cierto? Y aunque hay bastante diferencia en los modelos, podemos ver la tendencia que las tasas de elementos son más altas en la Patagonia. Ya, algo que también esperamos. Ahora, ¿por qué son tan diferentes o por qué son más altas las tasas de elementos en la Patagonia, aunque tenemos menos radiación solar neta, que es lo rojo? Entonces la respuesta sería tenemos más flujo de calor sensible, que es dado por el hecho que los glaciares están a menos elevación, ¿no? Entonces hace un rigor más calor en estos lugares. También hay más viento en muchos casos. ¿Ya? Entonces eso también fomenta el cambio de calor sensible. ¿Qué más llama la atención? Claro, entre los modelos hay grandes diferencias. Estas barritas naranjas, por ejemplo, se ven muy diferente. Esa es la radiación onda larga, y les dije que esperamos que sea negativa, por lo menos en los Andes centrales, y en la Patagonia más cercano a cero. ¿Ya? Pero podemos examinar un poco más detalle. Entonces, esos flujos radiativos del tratamiento para 2 glaciares en resolución diaria. Eso en promedio sobre un verano, y ahora queremos ver un poco cómo varía durante este verano, o durante un verano. Entonces aquí las 3 metodologías, los componentes, los flujos energéticos y el rendimiento. Entonces aquí que llama la atención, entonces radiación solar neta o radiación onda corta neta es lo que predomina el rendimiento, y en días nublados claramente baja esa entrada de energía y hay menos rendimiento, ¿cierto? Eso cambia bastante si vemos, por ejemplo, el glaciar Mocho, donde notamos, por ejemplo, los máximos de rendimiento no son los días donde hay más radiación solar entrante, son más los días nublados, donde hace más calor, donde hay más rendimiento. Y lo mismo también encontramos para los glaciares de la Patagonia. ¿Ya?
Entonces ahí hay algunas diferencias sistemáticas entre los glaciares de las diferentes zonas glaciológicas. Y quiero discutir un poco qué son las diferencias entre los métodos, por qué tenemos tantas diferencias. Entonces, aquí presento el albedo medido las líneas azul en el glaciar Mocho durante un periodo de 50 días. Entonces vemos el albedo bastante alto, en promedio había nieve, pero también había precipitaciones y eso aumentaba de alguna manera el albedo en diferentes periodos. Aquí las barras son las precipitaciones medidas en Puerto Fui, una estación cercana, pero obviamente las precipitaciones, no sabemos exactamente las precipitaciones en el glaciar, pero vemos cuando precipita en Puerto Fui aumenta el albedo, y esa información le podemos dar a Cosima, y Cosima puede sí reproducir eso que aumenta el albedo, pero de alguna manera en realidad el albedo no siempre aumenta lo mismo, pero en Cosima siempre aumenta por el mismo valor, entonces no siempre estamos exactamente en el valor medido. Y hay unos parámetros de ajuste que podemos usar para modelar aquí el decrecimiento después del albedo de la respiración, y es de alguna manera un cociente de ajuste, ¿ya? Mientras que el modelo tiene un albedo constante, nomás la línea verde, muy importante, y lo vimos en esta varita naranja, la radiación onda larga es muy variada debido a cómo modelo la emisividad de la atmósfera. Ya, entonces ambos modelos, el modelo de Brock y el modelo de Cosima, dicen que la emisividad de la atmósfera aumenta con la nubosidad, pero muy importante, por ejemplo, en un día despejado, que sería el nubosidad cero, la diferencia entre la emisividad es de 0.25 en nuestros modelos, entonces obviamente no van a tener los mismos resultados. Ya, otro razón por qué tuvimos resultados diferentes es la presión de saturación del agua de agua. Como depende de la temperatura, sabemos que aumenta, pero hay diferentes parametrizaciones y no coinciden todos, ¿ya? Entonces llegaríamos a las conclusiones, y tengo 5 conclusiones. Primero, el balance energético superficial, lo que determina el rendimiento de los glaciares, varía de manera sistemática en las diferentes zonas glaciológicas de Chile. Los modelos pueden reducir la variedad general de estos flujos. La onda larga, vimos que había los mayores problemas de reproducir los flujos medidos. Un mensaje importante también, muchas veces de estos modelos de balance energético se habla de modelos físicos, entonces la gente tiende de creer a veces si hay muchas fórmulas complicadas, entonces el modelo va a ser mejor, pero eso no es así automáticamente, digamos, porque más ecuaciones meto, más tornillos tengo para ajustar, digo, el modelo, ¿ya? Entonces mi mensaje un poco es no podemos solamente juzgar los modelos a partir de los resultados finales, pero tenemos que ver todos los procesos, cómo es la capacidad del modelo de reproducir ese proceso. Y no podemos ver solamente los resultados finales, porque puede que hay errores gigantes, pero que se anulan uno con el otro, entonces llego a un resultado súper bueno, pero no me ha dado ningún proceso correcto, ¿ya? Entonces eso es importante. Y lo otro, especialmente el programa Cosima, encuentro una muy buena iniciativa porque son códigos abiertos y nosotros hemos podido meternos al código y mejorar algunas cosas que nosotros pensamos que había que cambiar, entonces eso igual es algo muy positivo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Allá. Hola, buenos días, Mario. Claro. Una consulta relacionada con mencionaste los coeficientes de transferencia en el modelo de las diferencias. Si bien tú lo tomaste como una variable de ajuste, quería saber, ¿me escuchas? Sí. Quería saber si tú consideras que es relevante medir un terreno quizás con gradientes de temperatura, gradientes de humedad,
o de velocidad del viento, para poder determinar estos coeficientes de rugosidad y turbulento y tener control también sobre la altura de la estación, digamos, de la medición. Y de esa forma tener, digamos, un registro temporal de ese coeficiente. Claro, sí, justamente lo que hace ese coeficiente me ayuda de alguna manera a determinar ese coeficiente, ese gradiente, ¿verdad? Entonces es obviamente mucho mejor medir directamente este gradiente que asumir algo, porque normalmente se asume un perfil logarítmico de las variables meteorológicas sobre la superficie glacial, ¿no? Y la rugosidad te dice un poco en qué altura empieza el cero en rigor. Entonces, obviamente es mucho mejor medir directamente el gradiente o medir, ojalá todo el perfil, pero claro, es un esfuerzo mucho más grande en cuanto a equipamientos, sensores, pero claro, sería lo más deseado. Y una segunda pregunta, el enfoque está asociado a los flujos radiativos y a los flujos turbulentos. ¿Qué importancia tendrían los flujos subsuperficiales asociados a la penetración, por ejemplo, radiación de onda corta en hielo, que estamos hablando del 17 al 20%, a diferencia de la nieve, que es prácticamente nulo? ¿Pero esa componente podría tomar un rol relevante? Claro, es una buena pregunta. Entonces, en rigor, depende un poco también cómo tú defines superficie de glaciar, ¿no? Tú podrías decir que es el primer milímetro, pero podríamos decir que son los primeros 10 centímetros. En rigor, Cosima considera eso, que no todo se refleja en la superficie, pero también en partes más bajas. Entonces eso, yo en ese sentido hablaría de superficie, no sé, de a lo mejor de los primeros 10 centímetros, entonces para incluir esos efectos también. Claro. Y lo último, ¿hay control de estas en balizas para ver qué modelo, digamos, se ajusta mejor a la realidad? ¿O algún control de altura de nieve? Claro, hay sensores, hay datos, pero yo no puedo conseguir, digamos, los datos de balizas para justamente el mismo periodo, en el mismo lugar donde yo tenía los buenos datos meteorológicos. Pero la idea es, obviamente, claro, compararlo con mediciones. Gracias. Una última pregunta. Hola, buenos días, Marius. Quisiera preguntar si es que hicieron algún tipo de validación con la fluviometría saliente del glaciar y con tu modelo de derretimiento de fusión, si es que existe alguna validación de campo con la fluviometría. No lo he hecho todavía, digamos, es algo que no he mirado todavía, pero es una idea así, empezar a mirar más la hidrología del glaciar en el futuro. Obviamente, nuevamente hay un desfase entre el derretimiento y cuando sale el agua glaciar pueden pasar muchos procesos entre medio complejos, y yo me he enfocado más en la superficie glaciar hasta ahora, pero obviamente es una variable importante en qué momento sale el agua del glaciar, pero no lo he mirado todavía. Gracias, Marius. También ahora a Álvaro González Reyes, también de la UH, profesor acá, y nos va a compartir cómo fue la pequeña de hielo en los Andes mediterráneos de Chile y Argentina. Se luce desde la población glacial. Vamos a ir a la tele en bolsillo. Más fácil. Bueno, primero que nada, gracias y súper contento que de ver tanta gente y bueno, mucha gente que lamentablemente quedó fuera por cupos y todo. Así que muy contento de que todo haya funcionado súper bien. Y bueno, también contento que Mario en la presentación anterior introduzca un poco lo que yo voy a hablar ahora con el tema de la modelación glaciológica. Entonces esto más que nada un experimento numérico, ¿no? Que estoy como la última patita en realidad de mi doctorado en la Universidad de Chile en Santiago, a cargo de James. Y bueno, este trabajo está también
participa Claudio Bravo, Maísa Roja, Esteban Sagredo y Martín Jacques también que anteriormente presentó. Entonces, bueno, la pequeña edad del hielo, ¿qué es lo que fue? Para muchos es como algo bien interesante, lo he escuchado, ¿no? Pero en realidad es un periodo que ocurrió, ¿no? en la Tierra, ¿no? Que más o menos entre 1300 y 1850 hubo un descenso en las temperaturas, ¿no? Muchos de estos registros obviamente están en el hemisferio norte, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, estas son dos fotos o sea, son dos pinturas, perdón, del Támesis en Londres, en Inglaterra. Entonces se puede ver que está todo congelado, ¿no? Gente acampando y todo, ¿no? 1677, 1803, ¿no? Entonces, si uno también, por ejemplo, ve otros registros, que en este caso son los registros de los anillos de árboles de alta resolución, ¿no? Y que son súper confiables, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, que acá, en este caso, para esta reconstrucción que se hizo en la Rocky Mountain en Canadá, se puede ver que la temperatura está siempre bajo el cero, ¿no? En este caso que es una media, ¿no? Vemos también el otro periodo que está anterior a 1500, ¿no? Pero más o menos en este periodo es donde está mayor cantidad de años bajo, ¿no? Bajo la media, ¿no? Se ve también que hay un poco avance de morrena y obviamente un avance mayor de morrenas ya hacia el presente, ¿no? Entonces, como les comentaba, este periodo entre 1500 y 1850 es el periodo más extenso donde se concentró y el periodo que también nosotros nos vamos a concentrar. Este también es un juego de imágenes en este caso del glaciar Grindelwald en Suiza, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, lo grande que estaba acá, esta pintura también, y obviamente como el glaciar también va retrocediendo. Ahí se ve un poco la roca madre, ¿no? En una fotografía más reciente. Entonces, bueno, la pregunta es si acaso esto se supone que disminuyó la temperatura, ¿no? Pero si acaso esto también ocurrió en nuestra latitud, ¿no? Nosotros tenemos muy poca información, no tenemos las pinturas, ¿no? Que hay en el hemisferio norte en general. Entonces, la pregunta es ¿qué pasó en realidad en los Andes, ¿no? Específicamente en la zona de los Andes tropicales, o sea, extratropicales, ¿no? O mediterráneos de Chile y Argentina, ¿no? Que es básicamente esta zona. Bueno, y también un poco acá la imagen desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Que nosotros estamos insertos también bajo un sistema climático bien más complejo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, forzamientos que son de origen tropical y que son en escalas interanuales, tenemos forzamientos que ocurren en escalas decadales, ¿no? También tenemos todo lo que proviene desde la alta latitud, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros también nos ponemos a pensar y vemos un poco la información que está disponible, ¿no? En este trabajo, ¿no? bien grande que se hizo para comparar, ¿no? Cómo ha evolucionado la temperatura en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Arriba son las reconstrucciones, ¿no? Hechas con proxies climáticos y abajo con las simulaciones, ¿no? En base a modelos climáticos, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no? Lo que está en rojo, la línea rojo y los amarillos, ¿no? Está relacionado a lo que es en el hemisferio norte, ¿no? Y lo azul es lo del hemisferio sur. Entonces vemos que en el hemisferio sur el cambio es mucho más tenue, ¿no? En comparación a lo que es en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, si también ahora observamos un poco la precipitación, que también son variables que nos importan mucho en el tema de los balances de masa, la precipitación y la temperatura. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta reconstrucción que se hizo en base a anillos de árboles, también de Carlos Lequesne y colaboradores, uno puede ver que en realidad la variación de la precipitación es más bien se puede ver fácilmente ciclos que son 20, 30 años, ¿no? Entonces no tenemos que la precipitación bajó un siglo, ¿no? o subió un siglo, ¿no? Entonces eso mismo nos da que pensar en realidad, y ahora ponemos de nuevo la imagen de dónde estamos situados geográficamente y vemos toda la amplitud, ¿no? Del Océano Pacífico, decimos, uy, ¿qué? A lo mejor el Océano Pacífico tiene alguna modulación respecto a esto en este periodo, ¿no? Entonces, bueno, de eso trató este trabajo y esta es la hipótesis en realidad, para ver si acaso el Pacífico en este caso tuvo algo que ver con la variación en este caso de la línea de equilibrio de los glaciares en este lugar, ¿no?
Entonces, bueno, el área de estudio, como les comentaba, es entre los 30 a los 37 grados, ¿no? Y centrado básicamente en el eje de la cordillera, ¿no? Entonces, ocupamos como proxy climático acá la línea de equilibrio, ¿no? En este caso es el lugar donde el balance de masa toma un valor igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que les comentaba, y ocupamos obviamente la clásica ecuación de acumulación y ablación, ¿no? Entonces, en este caso nosotros partimos primero con un modelo que fue probado en Nueva Zelanda, ¿no? En el Franz Joseph, ¿no? Por Anderson y colaboradores, ¿no? En este caso el modelo también está alimentado con precipitación y temperatura y fuerza la ablación con un degree days, ¿no? Pero bueno, en el caso de la precipitación y en el caso de toda la modelación, nosotros nos centramos en 1500 al 1849 y acá a una resolución diaria, y nosotros ocupamos información, porque muchos dirán, ¿de dónde sacó datos diarios de precipitación y temperatura? Estos son en base a modelaciones, no a modelos, que en este caso reproducen cómo fue la variación del último milenio, los modelos climáticos globales. Entonces nosotros ocupamos acá el MRI, el MPI, que es del Max Planck, el IPCL, que es del Pierre Simon Laplace de Francia, el NCAR, que es de Estados Unidos, ¿no? Ustedes pueden ver de que tienen resoluciones tanto para la atmósfera, ¿no? Niveles, y también para el océano, ¿no? En este caso estos modelos son modelos bastante gruesos, ¿no? En escala espacial, y nosotros ocupamos entre 4 a 7 grillas. Los modelos que tienen una mayor resolución es el MRI y el NCAR de los que ocupamos, ¿no? Entonces, en este caso nosotros para la precipitación ocupamos un típico gradiente, ¿no? El gradiente en altitud para distribuir la precipitación igual a 0.02, ¿no? Entonces, en este caso nosotros también definimos una temperatura umbral para la cual 1.5 grados Celsius iba a ser donde se produce la acumulación, ¿no? En realidad entre 0 a 2 grados está bien, según el Café y Patterson, que es como la Biblia, ¿no? Entonces, en el caso de la estimación de la ablación, ahora nosotros nos ocupamos de degree, porque como estamos trabajando en una zona que está súper afectada también por todo lo que son los flujos radiactivos, ya comentó anteriormente Mario, ¿no? Nos explicó las ecuaciones. En este caso, yo voy a ocupar otro método de derretimiento, que es de Francesca Pelliciotti y colaboradores, en el cual acá consideramos, aparte de la temperatura, se considera también el albedo y se considera la radiación solar, ¿no? Y hay dos factores que son estos factores medio mágicos, ¿no? Un factor de temperatura y un factor de radiación solar, que en este caso nosotros ocupamos estos valores, ¿no? Entonces, en el caso de la radiación, bueno, primero les voy a comentar, en el caso de la parametrización, parametrizamos albedo y parametrizamos también la radiación solar. Entonces, el albedo básicamente lo parametrizamos de acuerdo a la precipitación, ¿no? Porque si tenemos en realidad precipitación diaria, podemos saber cuándo aproximadamente fue la última nevada, ¿no? Estimarla de acuerdo a nuestra definición de umbral, de temperatura, etc. Entonces nosotros ocupamos, en base a esta parametrización de Orlemans, ¿no? Ocupamos esta parametrización, y en el caso de la radiación, lo que nosotros hicimos, ocupamos la parametrización en base a Nandal y colaboradores en el 2002. Aquí básicamente la gracia es que nosotros ocupamos la misma información de los modelos, pero en vez de temperatura media del aire, ocupamos temperatura mínima y máxima, ¿no? Está acá la parametrización, y luego la multiplicamos por la radiación extraterrestre que está ahí. Entonces, ya los resultados, ¿no? Más o menos para dejar de hablar un poco con el tema de las ecuaciones, etc. En el caso de los resultados, a nosotros nos dio el cuerpo, obviamente diferentes resultados en base a cada uno de los modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la media, ¿no? La línea de equilibrio media anual, en este caso considerando un año hidrológico, nos da que está, por ejemplo, en base al modelo MRI, que está a los 3.535 metros, ¿no? En el modelo que más estimó, que más alto nos dio la línea de equilibrio, nos da 3.995, ¿no? En promedio, ¿no? Que si nosotros hacemos un promedio de esto, nos da 3.744 metros de elevación la línea de equilibrio, ¿no?
Obviamente que tenemos valores mucho mayores, ¿no? En el caso de esta regional, ¿no? que es el promedio de todo esto, tenemos casi 4.100 metros, ¿no? La línea de equilibrio y un mínimo que es 3.380. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa, en realidad, es esto, ¿no? Es ver la variación temporal de la línea de equilibrio. Entonces, nosotros si consideramos ahora la variación promedio, ¿no? De todos estos modelos, ¿no? Hacemos un ensamble, que es como la palabra que se ocupa en el caso de la modelación, cuando se ocupan modelos climáticos en este caso. Si hacemos este ensamble de líneas de equilibrio, vemos que la variación que tiene la línea de equilibrio, similar a lo que se podía ver en términos de variabilidad temporal con el caso de la precipitación, podemos ver de que está dominada por modos oscilatorios que son decadales, ¿no? Luego, obviamente que también hay otros modos que son interanuales. Lo interesante es que, por ejemplo, en el caso de que la línea de equilibrio, cuando aumenta, ¿no? Que está relacionada a balance de masa, en este caso negativo, ¿no? Es particularmente en todos estos periodos, pero donde es más extenso entre 1551 y 1580. En el caso inverso, ¿no? Tenemos que la línea donde baja es particularmente entre 1641 y 1665, y en este periodo que es el más bajo, ¿no? Que se ve ahí que es entre 1805 y 1825. Entonces ahora, si más o menos hacemos como una radiografía, ¿no? De cuáles son los ciclos que participan o que más explican en realidad la varianza total de emisiones temporal regional anual, podemos ver de que hay ciclos en este caso que son los de 25 años, ¿no? Que está acá abajo, ¿no? Y también podemos ver ciclos de alta frecuencia que están acá, ¿no? Asociados en este caso, que están representados de este modo, ¿no? De amplitud, ¿no? Y están aproximadamente entre los 2 y los 7 años, ¿no? Y ahora, si vemos en este caso todo el espectro y cómo varía temporalmente, ¿no? En una escala tiempo-frecuencia, ¿no? Podemos ver de que los ciclos de alta frecuencia están presentes todo el tiempo acá, ¿no? Y también tenemos particularmente estos ciclos de baja frecuencia que están concentrados acá y al término de nuestra modelación. Entonces, como la idea era contrarrestar la información con qué es lo que estaba pasando, en el Pacífico, ¿no? Entonces nosotros extrajimos la señal de los mismos modelos ahora de la temperatura de superficie del mar de la zona de Niño 3-4, ¿no? Entonces, a través de las funciones empíricas ortogonales, y obtenemos esto. Esta es la estructura que nos da, que es bastante similar entre cada uno de los modelos, y esta es la variación temporal que obtenemos. También, obviamente, para el mismo periodo, pero ahora considerando en este caso enero a diciembre para la temperatura de superficie, ¿no? Entonces, si cruzamos ambas información, la línea de equilibrio acá y el ENSO que reproducimos nosotros, nuestra serie temporal, tenemos que hay un coeficiente de correlación que es de 0.11, que es bastante bajo, es significativo pero es bajo, pero vemos de que la correlación aumenta mucho más si filtramos la serie en este caso, y por los 25, que son los 25 años que tiene este ciclo, ¿no? Y aumenta un 0.46, ¿no? Entonces vemos que también la señal es bastante coherente tanto los ciclos de alta frecuencia y de baja frecuencia, ¿no? Entonces lo que nos da a pensar de que, oye, okay, el niño está presente o hay una variación del Pacífico. En el caso de los modelos, ¿no? Los modelos reproducen bastante bien todo lo que son los ciclos anuales de temperatura, precipitación y bueno, el de radiación solar. Hay obviamente una menor radiación solar en el caso de la estimación que hace el modelo IPCL, pero en general funciona bien, reproducen bien la climatología anual. Los valores que nosotros obtuvimos también concuerdan con alguna modelación, o sea, con algunas diferencias que se han hecho en base a aproximaciones geomorfológicas, ¿no? Ocupando, por ejemplo, el método de acumulación área, ¿no? Entonces, en el cual, por ejemplo, este es para el glaciar Cipreses, perdón, ¿no? Es aproximadamente 3.600 la línea de equilibrio, ¿no? En el caso, este es un trabajo que hizo Esteban Zagreb y colaboradores. Este es para el tapado, pero el tapado también está muy alto, ¿no? Respecto a muchos de los otros glaciares en la zona central, ¿no? Entonces lo interesante es que aquí cuando nosotros nuevamente comparamos nuestra línea de equilibrio y vemos la variación temporal, vemos que también hay coincidencia con una baja disminución una disminución de la temperatura invernal, por ejemplo, y un aumento de las precipitaciones que concuerda con este periodo muy bajo de la línea de equilibrio, pero también encontramos que hay
hay periodos donde hay una disminución fuerte de la tendencia, de la precipitación, perdón, y un aumento de la temperatura para explicar también un aumento de la línea de equilibrio, ¿no? Entonces ahí estamos también. Ahora, si vemos la estructura, en este caso las correlaciones, pero en un campo de todo el Pacífico, vemos que año tras año se mantiene bajo, pero aumenta mucho más si lo filtramos la serie en estos 25 años, ¿no? No solamente en la zona del Pacífico tropical, sino que en todo el Pacífico, ¿no? Entonces las conclusiones que, bueno, tenemos esta ELA regional que obtuvimos un valor que más o menos hay una referencia en base a otro método, ¿no? A estimaciones geomorfológicas. Tenemos que la variabilidad temporal que muestra la línea de equilibrio tiene mucho en realidad de ciclos interanuales y de ciclos multidecadales, y vemos que nuestros resultados en realidad muestran una consistencia y una relación con eso. Obviamente la escala es mucho mayor a una escala multidecadal, pero a lo largo de todo el Pacífico. Eso. Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Ok, ¿desean la pregunta? Ah, ahí viene una pregunta. Aprovechando que muchas gracias, Álvaro. Ya hablamos un poco de la metodología, un par de consultas que me quedan dando vueltas. Principalmente, dijiste que habíamos parametrizado el tema del rendimiento de la fusión con Pelichotto de 2005. Entiendo que ese trabajo fue realizado en Juncal y hay un trabajo reciente de Ayala que trabajó en varios glaciares, ¿cierto? Pero esos coeficientes son determinados a nivel horario. Quería saber si acá se habían determinado en esos mismos glaciares a un nivel diario. O sea, los coeficientes fueron... Los valores que están acá son diarios en realidad de los mismos glaciares, en este caso que se muestran en horario. El tema es que nosotros, los parámetros de estos son parámetros que tenemos que ajustar en base al presente, no los tenemos hacia el pasado. Claro. Entonces, ahí en este caso ocupamos el principio de decir, si está ocurriendo ahora, esto ocurrió hacia atrás, entonces, ese es el tema. Entonces, o sea, acá en este caso hay muchas cosas que nosotros nos estamos echando al bolsillo, ¿no? Consideramos un albedo que es constante y Mario mostró que el albedo en realidad no es constante y mucho lo sabíamos de antes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que para hacer este ejercicio, ¿no? Este experimento que está en realidad enfocado el objetivo es mostrar en este caso la variación, si hay relación Pacífico con la variabilidad temporal, nos tenemos que echar al bolsillo lamentablemente mucho de estas cosas. Una segunda pregunta, de la radiación que estimada a partir de la temperatura máxima y mínima, ¿cierto? Ajá. ¿Eso es la radiación neta o ya no, es la que incide en realidad. Incidente, pero Claro. respecto a la nubosidad, ¿cómo la puede...? ¿El efecto de la nubosidad? ¿Perdón? Sí, o sea, perdón, tiene el incidente y el albedo y con eso ya tiene blanca, ya, bueno. Claro. Lo último, los modelos regionales o estos modelos con los 4 que trabajaron, pudieron revisar si tenían algún sesgo con datos de mediciones de alguna estación meteorológica. Que el proyecto, lamentablemente, llega hasta 1850 en una modelación que se hizo entre el 850 y 1850. Hay una colita que hasta el 2005, pero no todos la tienen disponible. Y la verdad que fue un lío tratar de poder juntar esa información como parchar, ¿no? La información del presente, porque en realidad no teníamos solamente una que nos dieron más. Pero en realidad ese era el problema, por eso no pudimos comparar con datos de observaciones. Hay otros, obviamente, proyectos, ¿no? que emulan las condiciones desde 1850 en adelante, y esos son comparables con la observación. Claro, pero lamentablemente no los podemos comparar. El tema es que los modelos tampoco es comparación entre modelo y proxy climático, porque proxy climático hay y son súper buenos, funcionan súper bien en esta zona. Pero el tema es que no puedes compararlo, compararlo en términos estadísticos, ¿no? Solamente puedes, obviamente, compararlo en términos visuales y decir, ok, mira, acá la precipitación sube, en nosotros sube, pero por ejemplo, en el caso de la precipitación, con la reconstrucción que se mostraba en un principio de precipitación, es súper inconsistente, ¿no? Hay ciclos en el cual la precipitación va aumentando y en el caso de los modelos muestran que está hacia abajo, entonces hay también todo un sesgo de la modelación, de la modelación climática, no de la modelación glaciológica. Entonces
en realidad un sector donde ya hay en realidad que se puede hacer ahí. Ok, gracias. Nuestro siguiente expositor es Francisco Fernando, profesor de la Universidad de Bello, arqueólogo y doctor en geociencia. Bueno, gracias, muy buenos días. Lo que yo quiero presentar hoy día en realidad es una especie de actualización de un trabajo que presentamos en Punta Arenas en noviembre del año pasado en la conferencia de ciencia antártica latinoamericana. Bueno, los que estuvieron quizás van a poder ver que la lista de autores está creciendo porque hemos seguido avanzando en realidad en este trabajo. Lo que presenté esa vez fueron resultados bastante preliminares que hemos tenido ya suerte de avanzar un poquito más. Lo que quiero mostrar son resultados de dos expediciones antárticas entre el año 2014 y el año 2015 en esta zona, que fue un campamento denominado Glaciar Unión, que se inauguró el año 2013, me parece, se movió desde Battlefield, está un poquito más hacia acá, se movió hacia la zona de Glaciar Unión. Y en esta zona es bastante interesante desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los testigos de hielo, porque si nos fijamos en esta figura, por ejemplo, se ve la distribución de todos los testigos de hielo que existen en este minuto en la península antártica, la mayoría de ellos ubicados en la costa oeste de la península. Hacia el lado este de la península, especialmente, por ejemplo, en esta zona cercana a la plataforma de Rones, no existe un registro, o registros que estén bien datados. Y lo que muestran, por lo menos los testigos de la costa oeste de la península antártica, es que la acumulación que está reflejada en esta línea ha aumentado desde los años 60 especialmente, pero comienza mucho antes esta tendencia, pero fuertemente desde los años 60 en adelante aumenta la acumulación, es decir, la precipitación que está ocurriendo en la zona. Pero hacia el otro lado no sabemos qué pasa. Esta es una parte del trabajo que estamos todavía realizando justamente con dos colegas de SEASA, de tratar de modelar qué es lo que está influyendo o qué es lo que está pasando con estas tasas de precipitación y de evaporación, es decir, la acumulación en la zona. Pero en esta zona, si se fijan, no es para nada claro. Tenemos los colores blancos que significan, ¿cierto?, una tendencia neutral. Hacia el lado sin embargo, hacia la costa oeste de la península antártica sí está un poco más claro qué es lo que está ocurriendo. Este es un trabajo de Liz Thomas, en que estudió varios testigos de hielo voy a volver un poquito acá, de justamente la zona hacia el mar de Bellingshausen, Mammusen de Bellingshausen, del lugar que estamos estudiando nosotros. Aquí se ve claramente que en este caso la reconstrucción de la precipitación de nieve en el sector ha aumentado y que esto está relacionado justamente con una especie de teleconexión con la zona central del Pacífico, en este caso estas zonas que están acá, donde se ve que si tomamos solamente este periodo más cercano entre 1980 y 2006, la correlación con la precipitación en esta zona es bastante fuerte, bastante clara. Si alargamos un poco el periodo, la correlación disminuye un poco, pero todavía es bastante significativa. Entonces, en este caso, para la costa oeste de la península antártica, vemos que claramente está relacionado a las condiciones del océano Pacífico en la zona más hacia el norte. Ahora, les quiero mostrar qué es lo que estamos observando nosotros hacia el otro sector de la península antártica. Entonces, para eso nos fuimos a este campamento que está ubicado en esta zona, Glaciar Unión, y desde aquí, con apoyo de la Fuerza Aérea, nos pudimos trasladar a distintos puntos. En todos estos puntos donde tenemos una estrella de colores, por ejemplo, esta es la elevación de hielo de Do, tenemos un testigo de hielo, que lo ven acá, esta es la profundidad que alcanzamos. Estos son todos testigos cortos que estamos realizamos una actividad más bien exploratoria para ver cuál sería el lugar más ideal quizás para hacer una conclusión un poquito más larga. Tenemos el testigo de Do con 10 metros, aquí fuimos en dos oportunidades, que es la divisoria en este punto del glaciar Chance, que fluye en esta dirección, y el glaciar Schneider, que fluye en la otra dirección. Bueno, aquí también quiero agradecer al Centro de Estudios Científicos que nos dio justamente este punto, que nos dijo este punto de bastante interés, nos prestaron todos los datos geofísicos. Entonces nosotros estamos en esta zona, que es justo la divisoria, y es interesante porque tenemos una cubierta de hielo bastante importante, casi 1 kilómetro.
Otro punto que en realidad no fue tan interesante, que ya lo sabíamos de todas maneras de antemano, fue la zona del glaciar Unión, del campamento del glaciar Unión. Luego, otro punto en el glaciar de Balich, que está acá, y finalmente este punto que le pusimos Paso, en realidad, porque no teníamos ningún nombre geográfico, pero está, ¿cierto?, saliendo ya hacia el plató Antártico. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con los testigos de hielo? Que como comentábamos, tienen hasta 20 metros de profundidad. Hicimos distintos tipos de análisis, isótopos que hicimos en todas estas instituciones, parte la hicimos nosotros en Viña del Mar, parte se hizo en el Alfred Wegener Institute en Alemania, parte la hizo el British Antarctic Survey y recientemente enviamos ahora unos testigos a Estados Unidos al Research Institute, ¿cierto? Donde hicimos ya mediciones de alta resolución. También hicimos química, cromatografía iónica, que se hizo en estos dos lugares. Y esto quizás es interesante para algunos que nos preguntan siempre por datos de densidad. Esto es un nuevo juguete, bueno, nuevo, relativamente nuevo, que tiene el AVI. Ya no se hacen las mediciones como se hacían antes por midiendo densidad a través de la radiación gamma, sino que se hace por tomografía de rayos. Simplemente para mostrarles este es un resultado de este análisis de densidad, que si se fijan, esto está en metros. Entonces la resolución que tiene en realidad bastante impresionante, son milímetros que uno puede ver los cambios de densidad. Los resultados de los análisis isotópicos están resumidos en esta línea, bastante cercana a lo que sería una línea de precipitación. Por lo tanto, sabemos que la información isotópica es bastante confiable, es decir, que no hay efectos tan importantes de removilización o de sublimación que podrían afectar la composición isotópica. Y esto lo podemos ver en detalle para cada uno de los testigos en estas curvas, que podemos fijarnos en que algunos de ellos sí se reflejan claramente en los ciclos anuales. Justamente lo que mencionaba Pamela en su charla, que estos valores de isótopos los podemos relacionar justamente a la temperatura como un indicador indirecto. Entonces, justamente esto nos sirve para poder estudiar la edad de los testigos de hielo simplemente contando los ciclos anuales de invierno y verano, que producen estos valores más elevados, menos negativos o más negativos en el caso del invierno. Sin embargo, tenemos algunos problemas de resolución en algunos casos y otros, y que existe efectivamente algo de removilización de la nieve, lo que afecta estos ciclos anuales, lo que no nos permite diferenciar bien cuáles son cada uno de los años. Por lo tanto, antes de eso, también existen algunos otros antecedentes previos de la zona. Por ejemplo, estos son testigos cortos, también mucho más cortos que los nuestros, de una iniciativa que se hizo en los años 90 y termina en los años 2000, que se llama el programa FRIS, en donde vemos claramente, ¿cierto?, que existe una disminución de los valores isotópicos desde valores menos empobrecidos hasta valores más empobrecidos a medida que nos alejamos de la costa. Entonces esto habla justamente del proceso de transporte de la humedad desde el mar de Weber hacia el interior, lo que ya hace una diferencia, ¿cierto?, con lo que mencionamos anteriormente en la costa oeste de la península antártica, en que vemos que la humedad o la precipitación viene desde el otro lado de la península. Aquí ya sabemos, por lo tanto, que la humedad está ingresando en esta dirección. Y esto coincide bastante bien con los valores que obtuvimos nosotros en nuestro objetivo de IES. Eso lo corroboramos también con modelos de retrotrayectoria. Estos son los modelos para, fueron los últimos 30 años, parece que desde el 80 en adelante, del 84 en adelante, para nuestra zona de estudio, que está dada acá. Y estos colores representan cuáles son las zonas por donde transitan las masas de aire que alcanzan la zona de glaciar. Entonces, entre más rojos son los colores, mayor frecuencia tenemos de trayectorias que circulan hacia estas zonas. Entonces, obviamente, la humedad aquí proviene desde el sector del mar de Weber y no, ¿cierto?, desde la otra zona, como vemos, hacia el otro lado de la península. Ahora sí, vuelvo a los resultados de las dataciones. En realidad, este es el resumen que hicimos para poder definir mejor estos problemas que teníamos, en donde no se podían observar claramente los ciclos anuales. Esto de acá abajo es el valor isotópico de deuterio, es decir, del isótopo de hidrógeno, en donde vemos, voy a mostrar acá, por ejemplo, si se fijan en ese puntito, tenemos un pico que es un poquito más ancho, que nos permite diferenciar si es que esto era 1 o 2 años de acumulación. Por lo tanto, tenemos que recurrir a otros indicadores de estacionalidad. Entonces hicimos, por ejemplo, la relación del sodio-cloro, peróxido de hidrógeno, que fue una de las herramientas que funcionó bastante bien. También tenemos el registro de NSA, que es un subproducto, ¿cierto?, de la actividad biológica, y sulfato, ¿cierto?, que está relacionado también a la formación de hielo marino. Todas estas herramientas finalmente nos pudieron ayudar a discernir, en el caso, por ejemplo, de
este año, que no podíamos diferenciar si es que había 1 o 2 años, y que finalmente, gracias, por ejemplo, al peróxido, podemos definir que en realidad son 2 ciclos y no uno solo. Entonces, ¿cierto? Esto nos ayuda a mejorar mucho más la interpretación de la edad. Siempre nos quedan algún par de años en que tenemos dudas que lo que está ocurriendo. Entonces, creemos que el rango de error en este caso está alrededor de 1 o 2 años. Pero ya podemos decir, ¿cierto?, que en este caso nuestros testigos van aproximadamente del año 75 hasta el año 2015, es decir, 40 años más o menos de la acumulación en esta zona. Esto en 20 metros, es decir, aproximadamente entre 40 centímetros de nieve al año se están acumulando en esta zona. Esto es interesante porque necesitamos saber la edad de los testigos de hielo, justamente porque lo que estamos buscando ver es qué está ocurriendo con la acumulación. Una vez que ya conocemos, por lo tanto, la edad del hielo, podemos ver, ¿cierto?, qué ocurre, sacar los promedios de la acumulación anual, y esto es lo que está representado para cada uno de los testigos. Esto es el testigo del Paso, Balich, Schneider, el primer testigo de Schneider, este es el promontorio de hielo hacia la plataforma de hielo, y el testigo de la zona del campamento. En todos ellos, si se fijan, acá tenemos el año más reciente, el año más antiguo, ¿cierto?, el 1976. En todos ellos vemos que existe una tendencia, ¿cierto?, a la disminución en la acumulación. Si lo vemos si juntamos toda esta información en un solo registro, esta sería la tendencia regional de nuestra zona de estudio, en donde vemos que claramente, ¿cierto?, la acumulación está cayendo. Si se fijan, en el año 2014, bueno, entre los años 2010 y 2014, tenemos aproximadamente la mitad de la acumulación que teníamos al principio del registro, lo que es bastante contradictorio con lo que habíamos visto en el lado oeste de la península. ¿A qué podemos atribuir esta disminución? Es lo que estamos tratando ahora de investigar. Sabemos, ¿cierto?, como vimos, que el proceso de transporte va a ir haciendo un empobrecimiento de la humedad contenida en las nubes desde el mar de Weddell. Por lo tanto, vamos a suponer, o sabemos que la acumulación o la precipitación va a estar directamente relacionada también al transporte. Y lo que vamos a tener en el transporte es la presencia de esta gran plataforma de hielo marino. Por lo tanto, sabemos que la extensión del hielo marino va a ser uno de los factores que va a modelar justamente la precipitación en la zona de la montaña de Ellsworth, en la zona de Glaciar Unión. Sin embargo, es interesante ver, por ejemplo, en la composición isotópica, que como ya lo mencionamos, es un indicador justamente de temperatura, vemos que no existe una tendencia. Por lo tanto, ¿cierto?, si es que asumimos de que efectivamente la composición isotópica de los testigos de hielo de esta zona indica temperatura, no vemos tendencia, por lo tanto podemos asumir que la temperatura se ha mantenido constante. Sin embargo, sí la acumulación o la precipitación ha ido variando. Y eso es justamente lo que estamos tratando de entender ahora. Esto es parte del trabajo que está todavía en desarrollo. No hemos avanzado todavía en esto, pero estamos justamente trabajando con dos colegas de SEASA, Arno Hammond, que está haciendo este modelo, y Chelly también, que nos está ayudando a entender qué es lo que está pasando. Aquí lo que vemos en realidad es que esto es un modelo de reanálisis, ¿cierto?, que muestra los valores de la precipitación y, ¿cierto?, de acumulación, que en realidad todavía no entendemos bien qué ocurre, no tiene una señal clara de qué es lo que está ocurriendo en esta zona. Entonces, esta todavía es materia pendiente que justamente estamos tratando de desarrollar. Las conclusiones, como ya les contaba, ¿cierto?, la acumulación ha caído importantemente en estos últimos 40 años. Lamentablemente no hay ningún registro más largo que eso, entonces puede ser que sea simplemente un sesgo por lo corto del testigo. Deberíamos tener un testigo más largo para ver qué pasa hacia atrás. Sin embargo, ¿cierto?, podemos ver que las últimas, por lo menos en este periodo de tiempo, de las últimas 4 décadas, las condiciones de temperatura deberían mantenerse iguales si es que confiamos en la composición isotópica, ¿cierto?, del agua como un indicador de temperatura. ¿Por qué la acumulación está disminuyendo? Es lo que, mientras que la temperatura permanece estable, es lo que estamos tratando de investigar. Lo que sí sabemos es que existe una telecorrección importante, por lo menos una correlación con la cobertura de hielo, la extensión de hielo marino y la temperatura superficial del mar. Entonces, eso es lo que estamos ahora tratando de enfocar el trabajo para poder encontrar una explicación a lo que estaba antes. Muchas gracias. Eso es lo que quería decir. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Vale, tengo 2 preguntas. Vamos a hacer serio. Preciso en el tiempo.
Hola Francisco, felicitaciones por la presentación. Una consulta, ¿no has tratado de datar alguna muestra de hielo de manera de pasar de este recuento de ciclos a tal vez algún... No, o sea, claro, lo que necesitaríamos sí o sí obtener un testigo de hielo más largo quizás para alcanzar la década de los 60, 50 y quizás intentar hacer por el método de Trillo obtener algunos valores absolutos. Pero como estos testigos son tan cortos, tampoco tenemos claro, es justamente ese problema de la edad. No hemos visto tampoco los sulfatos, por ejemplo, la señal de sulfatos, lo hemos visto claramente en las erupciones volcánicas, que es un problema bastante común en la península antártica, que las erupciones del 91, Pinatubo, no se observan con claridad. En algunos testigos sí se ve y en otros no. En nuestro caso no encontramos esa señal. Entonces una opción sería poder ir un poquito más allá y ojalá tratar de hablar con Trillo, quizás podría ser una opción. Gracias. Tenemos otra pregunta. Si puede comentar sobre ese calentamiento que encontró tu autora, Liz Thomas. Claro, eso es para el lado oeste de la península. Sí, eso es claro. No sé si lo puede. Pero también en el west, digamos. Sí, claro. Pero es que justamente estamos en una zona de transición. O sea, aquí tenemos la zona de la montaña. No es que tengo una diapositiva que está oculta. Ah, ya. Como estaba un poquito larga, acorté la presentación. ¿Puede ser que Liz esté robando nieve? Justamente puede ser que, arriba con la tercera, justamente puede ser que exista un efecto orográfico de la montaña en que estén bloqueando el tránsito de humedad hacia el sector pero sin embargo lo que muestra la retrotrayectoria es que la humedad que alcanza este sector viene desde el mar de Weddell, ¿no? Desde Amundsen. Claro, justamente. Entonces, yo creo que puede ser algo que está ocurriendo en otro sector del océano distinto a lo que ve Liz. Bueno, Liz también es una de las autoras de este trabajo, así que estamos reuniendo los datos. Pero ambos ven bien, ¿no? Yo creo que sí. Sí, bueno, es justamente lo que estábamos hablando, que el calentamiento ocurre justo en esta zona oeste de la península y estamos en la zona de transición. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos los expositores. Hay café servido afuera y a las 11:20 de vuelta, por favor.